Comencemos, señora Blanca Chancoso, con un recuerdo. En 1990, levantamiento indígena. Posteriormente, los indígenas deciden, pues, terminar con sus relaciones con los partidos políticos y buscar otras alianzas con los movimientos sociales. Se hablaba en aquel entonces de democracia excluyente. ¿Estamos ahora frente a una democracia incluyente? No sabemos qué concepto tienen de la democracia para unos y cuál es para otros, porque muchos hablan de democracia cuando solamente va a las urnas a dejar el voto y a partir de eso lo hablan de democracia, pero durante todo el tiempo no ha habido. En relación a los espacios que podamos integrar, igualmente, yo diría que no es solamente de la integración en los espacios. En el caso de ahora creo que nos hemos ganado a través justamente de esa lucha, de la seriedad, la consecuencia con nuestros principios. Nos hemos ganado ahora. El reto era, después del 2000, que decían, bueno, quieren poder, entonces participen en las elecciones. Nosotros desde más antes hemos ido participando, pero no en todos los espacios, sino en los espacios locales y la diputación. Y incluso en estas últimas hemos participado más en los poderes locales y en la diputación, hasta el parlamentario andino, y no la presidencia y vicepresidencia. Pero a través de la alianza, porque a través de Pachacutic se hizo una alianza para la presidencia y vicepresidencia, que es con miembros de otro partido, como en el caso de Lucio Gutiérrez. Y es la alianza ganadora. Entonces nosotros somos parte de la alianza ganadora. Entonces yo creo que Lucio Gutiérrez no nos ha dado nada a nosotros, sino que siendo ganadores estamos formando parte ahora, obviamente con dos indígenas, lo que nunca en la historia se dio, ¿no? Entonces eso es lo que cambiaría ahora, que sería, esta es otra parte de la ganancia del esfuerzo del movimiento indígena en sus derechos, que por encima de las presiones que hubo desde la Embajada Americana y de otros organismos multilaterales para que Ecuador no tuviera su carta de presentación a Cancillería con un indígena, por encima de aquello, pues ahora el movimiento indígena lo ha exigido, ese derecho de que sea en ese espacio en el cual participemos. Y por eso está la compañera Nina Pacari. Entonces, yo diría que ahora, más que democracia incluyente, es más bien un inicio de lo que debería de haber sido como un Estado plurinacional e intercultural. Este nuevo gobierno, señora Chancoso, basa, por resumirlo de alguna manera, su accionar y su promesa en las 5 seguridades, ¿verdad? Seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad jurídica, seguridad ecológica y seguridad alimentaria. Se trata de un tremendo desafío, porque si consideramos que Ecuador tiene una deuda de 12.000 millones de dólares, que es el 80% del Producto Interno Bruto, y para servir esa deuda, el servicio de la deuda tiene que pagar 2.000 millones, ¿de dónde va a salir el dinero para cumplir las promesas? Eso ha sido un reto político. Creo que también le estamos dando como un espacio de tiempo para que vuelva a revisar. Y la parte de la promesa que pueda cumplirse, mucho va a requerir de las gestiones que lo haga como gobierno, más que de contar con un presupuesto en las arcas del país, porque conoce muy bien que cuando Lucio Gutiérrez recibe, ahora el país recibe con las arcas vacías, y por poco decir que un país embargado, porque hasta los últimos días, ya en transición, el gobierno saliente comenzó a vender los recursos e incluso a hacer un crédito en el cual se tuvo que realmente detener eso al anterior, advertirle de que no debe realizarlo porque
o tendrá que revisar el nuevo gobierno a ese nivel. Eso partiendo del presupuesto que pudiera existir. Segundo lugar, es importante que algo que hemos venido diciendo desde anteriormente a los gobiernos anteriores, pues hay empresas que dicen estar invirtiendo y no la están haciendo, sino que están solamente saqueando, llevando y no lo pagan los impuestos, entonces es importante cobrarlas o ver realmente empresas, ver empresarios que puedan hacer una inversión real y que se justifique, se visibilice esa inversión. Yo creo que eso tiene que hacer el país. Por otro lado, tenemos otro nivel, igual, están más deudas por cobrar. Tanto cuanto hay por pagar, también hay por cobrarse. Y si unimos eso, si en realidad se cobrara eso, sí alcanza ese presupuesto para hacerlo. Igualmente, si exigimos, creo que desde las otras instancias que, digamos, si hablamos con las multilaterales, como son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ante la deuda existente, la aparente deuda, perdón, si quisiéramos que consideren en los términos de apoyo al país, que ellos dicen hacerlo, entonces deberían reconsiderar las medidas que exigen que se impongan en el país. Es decir, no nos pueden apretar, aumentar el presupuesto fiscal para pagar la deuda externa cuando hay necesidades que realmente saciar. Ahora, es cierto que el país aparentemente en sus condiciones puede ser un país muy rico en recursos. Así es. El petróleo ha elevado, la venta del petróleo se ha elevado. Igualmente hay otros recursos que explotar aparentemente. Pero lo que no reconocen y quizá es cómplice en los organismos multilaterales, es al no cobrar y al no denunciar de que hay deudores, hay banqueros deudores y que lo conocen muy bien, que obviamente el gobierno ha garantizado. Entonces, no toman en cuenta que también por esa misma causa los gobiernos anteriores han despilfarrado la economía del país. Entonces, obviamente no hay de dónde coger. Y la ciudadanía, la gente en el país está empobrecida. Está empobrecida porque se han llevado mucho. Los banqueros se han llevado la plata de los ahorros de los jubilados, de los pequeños ahorros de la gente pobre que tenía también. Y bueno, de todos los que tenían, los banqueros se llevaron a causa de que estaban preparados para administrar. La confianza que les depositó, lo poco que pudieron dejar en esos bancos, se llevaron y los gobiernos son cómplices. Entonces, también el país ha quebrado con la dolarización. Hay una gran inflación. Entonces estamos en una crisis económica el país. Y se han festinado de los recursos anticipadamente. Por eso el país está pobre. Y esta parte es la que no reconocen los organismos multilaterales, el Fondo Monetario ni Club París, no reconocen y solo exigen porque le ponen dentro de sus estadísticas como un país con recursos. Pero entonces nosotros hemos venido exigiendo desde años anteriores a tomar en cuenta esto, un nivel de condicionamiento con los gobiernos anteriores que debía haber hecho para que entonces sea otra las formas de cobrar, de recuperarse, y no con las medidas que quiere imponer. Siguen dando crédito para que otros se sigan llevando, pero el pueblo sigue cada vez más empobrecido. Entonces hemos aumentado migración fuera del país, hay muchos migrantes y que han perdido sus derechos. En el país hay muchos indigentes que han aumentado, no porque no hay trabajo. Entonces nosotros decíamos que incluso antes
Antes, por ignorancia, por falta de conciencia, los padres no ponían a sus hijos a la escuela. Hoy en día es por pobreza que no pueden ya continuar en la escuela muchos niños, muchos jóvenes en el colegio. Entonces, estando en esa situación, esta parte es la que los organismos multilaterales no lo ven y es la forma de apretar para que terminemos para terminar de festinar todo. Es decir, quieren todos los recursos ambientales, quieren todos los recursos naturales, quieren todas las compañías, todo. Y obviamente estaríamos peor que Argentina. O creo que ya estamos peor que Argentina. Lo que pasa es que hemos sobrevivido mucho tiempo en la pobreza y eso hace que tal vez no lo sintamos tanto. Esta situación sí creemos que tiene que sentarse el gobierno con los multilaterales o tiene que escucharnos a los ciudadanos, a que tienen que revisar para querer imponer medidas. Nuestro planteamiento es que, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ellos pudieran permitir unos 2 años, si es que hay la deuda, como lo dicen, entonces que nos dejen 2 años de gracia, que el gobierno pueda reordenar económicamente, reprogramar con todo el presupuesto existente, porque hasta hoy se pagaba 54% del presupuesto. Entonces, que no sea ni 10% ni nada, sino que los 2 años nos permitan que esos 54% que se iba al pago de la deuda, entonces que se ponga transparentemente, visiblemente para reorganizar esa política económica en producción, desarrollo con nuevas condiciones para que pueda generar nuevamente, recuperar, ¿no? Y a partir de ello tiene que bajar el presupuesto de la supuesta deuda. Es decir, no debería seguir siendo ni el 25%. Podemos hablar, si es que quieren, de un 10%. Aunque es muy inmoral de que nos estuvieran cobrando hasta estas alturas. Entonces eso, hay estas formas que se puede hacer. Lo que pasa es que los gobiernos, cuando van a renegociar la deuda, lo que hacen es extender los plazos de pago de los intereses. Así es. Y lo que hacen es aumentar la deuda. Cogen más crédito, duplican la deuda. Bueno, así yo también, pues yo le presto $5 y que era de pagar el domingo, no me pague el domingo, págueme dentro de 1 año, pero me da 100. Entonces, así yo también le dejo, pero entonces, sin haber recibido más crédito, simplemente por extender el plazo, me tiene que dar triplicado. Entonces, ese chiste no deberíamos de hacerlo. No se puede jugar con la situación de un país de ese nivel. Lo que sí, entonces, la negociación tendría que ser que se detenga el aumento de la deuda. Señora Chancoso, volvamos al movimiento Pachakutik, Movimiento Nuevo País. Uno, leyendo los documentos, da la impresión que en esta coalición con el gobierno, lo que se ha dicho, mire, bueno, vamos a moderar nuestras exigencias, pero queremos coherencia y transparencia. ¿No es de alguna forma también una suerte de hipoteca para el movimiento Pachakutik? Mire, yo creo que el movimiento Pachakutik está en un proceso que justamente orienta esta participación en el proceso electoral, pero también dentro de ese mismo marco trata de expresar justamente los intereses, los planteamientos alternativos que hiciéramos en ese campo político, los movimientos sociales y los pueblos indígenas. Entonces no creo que claudiquen, sino porque sus principios se mantienen, ¿no? Y si a través de esto usted se refiere al movimiento indígena, el movimiento indígena tiene su propia organización, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuador, la CONAIE. La CONAIE, así es. Y siendo así, la CONAIE no ha claudicado, absolutamente. Sus miembros... Ya lleva 16 años, ¿verdad? 1986 lo crearon. 86. Así es. Sí.
Entonces, sus miembros que han participado, creo que no estamos cambiando. Es verdad que se ha acelerado los tiempos, se va acelerando. Esta vez mismo, o sea, que hubiéramos seguido un proceso, porque nosotros siempre hablamos de la construcción de un nuevo Estado, la construcción del poder, desde los términos que vamos planteando. Y ahora hemos dado un salto, no sé si 2 años más, 10 años más, pero hemos dado un salto, en la cual nos exige a nosotros también correr un poco más ahí. Ahí podemos tener algunos vacíos y debilidades también, porque no alcanzamos la perfección. Lo malo está en que es un doble reto para los pueblos indígenas, porque como hemos cuestionado por la situación que hemos vivido, y como también los pueblos indígenas con nuestros hechos hemos ido logrando ciertos niveles de opinión, de vocería y de exigencias. Algunos, o sea, estos hechos han logrado confianza, credibilidad del movimiento indígena. Para algunos, para muchos, por sobre la credibilidad, le preocupa tener que reconocer que seamos los indios los que estemos en ese espacio. Y es un poco inaceptable para ellos. Y en esa condición nos ponen doble reto, porque nos quitan el derecho a equivocarnos, nos quitan el derecho a muchas veces a desaciertos que podemos tener. Y entonces, y de ahí quitarnos la voz, y de ahí querer nuevamente de que no estuviéramos presentes. Es en esa situación en la que nos ponen a nosotros. Pero creemos que es un proceso en el cual no es una individualidad la que va. Posiblemente individualmente muchos se quemen, individualmente muchos se quedarán, pero la organización va a continuar con sus propuestas. Si es que nos equivocamos ahora, igual dentro de un proceso colectivo vamos nuevamente a replantearnos. Y es por eso que decimos no vamos a claudicar. El Pachacuti va a estar vigilante, y si es que el Pachacuti se pusiera en riesgo este nivel, yo creo que igualmente hay muchos ojos, muchos pensadores a su alrededor, que son miembros, como para que vuelva a reencaminar. Yo sé que en la actualidad con el gobierno actual es a nivel de alianza, y nosotros estamos, claramente el Pachacuti reconoce, cuanto nosotros reconocemos de que hemos ganado, pero no tenemos ni presidente, igual ni el poder del gobierno, no la tenemos. Es que es una realidad contradictoria al mismo tiempo. ¿Cómo es que ganan si no tienen? Sí, es eso la verdad, pero por eso mismo exige esta situación a que las 24 horas mantengamos los ojos abiertos y estar con una vigilancia permanente. Pues si es que en este proceso no logra consensuar, y una muestra más de nosotros, de que buscamos cómo ver algo por el país. No es que estamos con la vanidad de los indígenas en este espacio para indígenas. Es una cosa que estamos haciendo, es participando con nuestro derecho, ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos ecuatorianos, siendo indígenas, pero para el país. En ese conjunto hemos arriesgado, es un riesgo, es así como nosotros actuamos, es un riesgo que corremos, pero es por el país. Entonces, igual, si alguien no funciona por esta situación de país, creo que no estamos amarrados. Señora Troncoso, un par de cosas personales para concluir. ¿Cuántos años lleva usted en esta lucha?
30 años, voy por los 30 años. Es decir, que comenzó muy joven esta lucha, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Y usted se imaginó alguna vez cuando comenzó de que se iban a dar estas circunstancias históricas para volver al comienzo, como usted lo ha dicho, de que por primera vez los indígenas no se les regala nada, sino que ellos mismos recuperan lo que siempre deberían haber tenido, su propia dignidad y su propio derecho a estar en los más altos cargos de representación gubernamental? Sí, cuando nos iniciamos siempre creíamos que había derechos y que teníamos que ir avanzando. Obviamente no queríamos coger nada de lo que existe como está porque es lo más criticado, pero sí construir e ir demostrando algo nuevo. Y así lo hemos ido haciendo con los poderes locales. Por ejemplo, tenemos alcaldes en los que se les ha demostrado que sí hay nuevas propuestas y que sí tenemos propuestas de gobernabilidad. Entonces, yo diría que sí hubo siempre un sueño, y solamente que no tan rápido. Como también una no se sabe si podía darse un año, cómo podía darse, cuánto tiempo podía demorar. Y lo que siempre nos ha preocupado es que más bien no se afecte la vida de la gente. Entonces, estamos acelerando la situación en logrado y eso me alegra a mí, pese a tanto tiempo que no estamos en el vacío. Y hemos tenido suficiente paciencia. Y que aún ni hoy, habiendo llegado, no nos sentimos aún todavía de que hemos culminado, sino que creemos que recién hemos dado un escalón. ¿Y ha sido muy difícil este camino? Y que sigue siendo difícil, porque hoy en día mismo tenemos muchos que tratan de oponerse, se sienten mal. Muchos han dicho, qué vergüenza que el país tenga una ministra y todavía hacia lo internacional, vestida así, todo, que va a dar la cara de qué van a decir del Ecuador. O sea, es esa la concepción como miran muchos, que no quieren reconocer. Usted hubiera visto cuando la transmisión, la posesión ahí diplomática en Cancillería a la ministra, cuánto los viejos diplomáticos de carrera, los que siempre estuvieron, no tuvieron el valor de dar un saludo protocolario normal de persona ante una ministra. Era algo insólito, donde usted les miraba decirle señora ministra, pero con la cara a un lado, un poco así, con una expresión que incluso siendo diplomáticos no la podían evitar. Esas son cosas que ahora empieza a romper ese esquema para que acepten con normalidad de que no nos tienen que exigir a representar al país que yo me tenga que poner un terno de otro y con zapato de taco alto, con un peinado así para decir que no entonces, le viene, ¿verdad? Para decir que represento al país. ¿Cómo? Es porque no están aceptando la pluralidad al momento, ¿no? Entonces, es importante ahora demostrarle al mundo de que soy persona humana con un vestimenta diferente y que tengo la misma capacidad que puedo tener, pero es más, una voluntad, un corazón para servir por el país de una forma más colectiva, que podemos hacerlo, no sé, ojalá siempre esperamos ser mejor que los anteriores. Entonces, eso es importante que conozca la gente, que el respeto mutuo, porque es igual que si yo cuando hace 500 años vinieron, no les dijimos póngase el anaco, póngase el alpargate para que entre, para aceptarle aquí, que yo diría en mi tierra. No les obligamos a eso. Y entonces, eso yo creo que de alguna manera, aún siendo incierto en los términos políticos,
aún no habiendo ganado lo que hubiéramos querido ganar todavía en relación a las tierras, al respeto, al derecho, este ha sido otro espacio de elección para todos, para que tengan una cultura política de pluralidad, de diversidad en los países.